que tienen que ver con la política de diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes modos de ver, perspectiva. Intentamos llevarla a la mayor cantidad de miradas posibles. Obviamente nos van a quedar siempre muchas, pero me llamó la atención positivamente un texto publicado en un blog. Ahora vamos a chequear bien cómo se llama, quiénes participan en ese blog. El texto se llama Libertad Condicional. Está escrito por Esteban Piquewix, psicoanalista de aquí de Esquel, psiquiatra, psicoanalista de nuestra ciudad. Y me tomé el atrevimiento de, bueno, obviamente de invitarlo como a charlar con nosotros y con nosotras acá, que ha estado tanto tiempo colaborando con la radio pública desde psicoanálisis y cultura durante mucho tiempo aquí, ¿eh? Esteban, gracias por venir nuevamente acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No te quiero situar en el tema del partido futbolero porque sé que está más ligado a lo delito que otra cosa, ¿no? Pero acá te estamos cruzando ahí con Bueno, Joan Martín Cángaro. Primero y antes que nada, el blog donde compartiste el texto, ¿nos contarías un poquito para que sepa la oyentada? es un blog que corresponde a la red SADIG, así es que se llama, eh, pero de Argentina en Córdoba, que tiene el nombre de La Patria con mayúscula del Ujú. síntoma, síntoma escrito con TH, que es una acepción de la palabra antigua, no la moderna sin TH, ¿no? Que es una palabra que deriva de Jacques Lacan. Lacan retomó ese término y lo propuso en el marco de su seminario, en los últimos años de su seminario. Y es ese blog en Argentina, junto a otras redes, a otros blogs que están dispersos mundialmente, en España, Barcelona, etcétera, hay brasileros, etcétera, donde a partir de una iniciativa de Jacques Alain Miller dentro del campo freudiano, dentro de lo que se llama la orientación lacaniana, eh, que es el término que fija un poco el rumbo de la continuidad de la enseñanza de Freud y Lacan, guiada por Jacques Alain Miller en sus cursos a lo largo de años y años y años, de haber promovido en cierto momento, ante en fin, circunstancias al interior de la comunidad analítica y también de las resonancias políticas internacionales, dicho así grosso modo, de inventar esa red SADIG, que es un término Jugando un que poco con la palabra también, ¿no? sí, es un término de un personaje de una novela de Voltaire, pero a su vez, no recuerdo ahora con exactitud, traducido porque eso lo hizo en su idioma natal, que es el francés, que es cero objeción respecto de lo democrático, etcétera. Es decir, ninguna identificación con ningún partidismo político, sino pensar lo político, me atrevo a decirlo yo por mi cuenta, como un síntoma y qué incidencia podría tener la orientación lacaniana y toda la red de los psicoanalistas que se reconocen en ella, en sus instituciones, fuera de las instituciones analíticas, pero dentro de esa red como un movimiento de expresión de cuestiones de incidencia que podría ser la del psicoanálisis en la política. Y ante este fenómeno argentino es que ha surgido, y ahí en el blog La Patria del Síntoma van a encontrar seguramente no solo una contribución que yo hice, sino muchísimas contribuciones de otros colegas, compañeros, amigos, etcétera, al respecto. Quiero declarar que no es algo nuevo, esto viene en España, en otros lugares, Brasil, inclusive aquí mismo en este blog, se vienen ya publicando toda una serie de cosas de, en fin, tratar de ubicar, reitero, ¿no? Una postura, algún texto, algo de que sea la incidencia posible a pensar del psicoanálisis a nivel de la política. ¿Por qué libertad condicional como título? Porque es un dilema democrático, a mi juicio, contemporáneo, junto al derecho, ¿no? La noción de libertad, la categoría de la libertad, uno podría decir, identifica al ser humano en su historia, Ujú. antropológicamente. La idea de no solo librarse de el opresor, para decirlo muy grosso modo, desde las historias anteriores Total. a Cristo, etcétera, etcétera, Ujú.
¿sí? Desde las primeras organizaciones sociales. Hasta la actualidad. Ujú. Solo que en la actualidad en democracia ha generado, a mi juicio, una faz problemática. Así como uno podría decir, eh, en el caso de nuestra Latinoamérica, eso respecto del reino español y la constitución de las luchas contra las monarquías y las opresiones, etcétera, y la gran influencia de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, todos esos ideales de cierta época fueron una inyección, diría, de idealismo muy grande que, en nombre de esa libertad, entre otras cosas, generaron las gestas que conocemos, San Martinianas, etcétera, etcétera, Ahí está ¿no? llamando Lacan. No sé, no creo, Eh, porque está muerto, así que sería una cosa un poco, en fin. Así que en ese sentido, la libertad efectivamente cobraba un valor Ujú. alto, honorable, a tal punto de una dignidad que, ¿qué podría decirse de aquel que en nombre de ella estaba dispuesto a dar la vida? ¿No? Es la famosa frase de San Martín: seamos libres, que los demás no importa nada. A ese nivel. Lo demás no importa nada, es decir, valor absoluto de la libertad. Bueno, ¿qué ha pasado en Latinoamérica y en Argentina con esa noción y con el Estado de Derecho desde hace ya unos 40 años, a nivel no solo latinoamericano, sino Eso en te el iba a plano preguntar. mundial? Eso te iba a preguntar. Uno ve que la libertad tiene no solo la dignidad, voy a decirlo, en nuestro rasgo argentino, de haber nacido nuevamente bajo un apelativo de reobtenerla frente a las atrocidades, al espanto, al horror de la dictadura, lo sabemos, en conjunción con los derechos humanos, la nobleza, la honorabilidad y la épica de esos momentos, pero creo que merece una revisión a la luz de las democracias y de la globalización en el siglo XXI. Allí donde la libertad, la idea de la libertad engarzada al derecho es: tengo derecho a ser libre y puedo hacer lo que quiero. Puedo expresar mi estilo de vida, puedo decir lo que se me ocurra decir, y uno empieza a ver fenómenos que, como dijo Lacan en un cierto momento, con una definición un poco críptica tal vez para la gente que está, como la llamás vos, la oyentada, es que la libertad, la más fiel compañera de la libertad es la locura. Ah, mirá, vos, mirá qué Ajá. definición. ¿Y Entonces, cómo definirías uno, la locura? La podemos decir nosotros brevemente, ligeramente por acá o lo voy a decir personalmente, con pero una frase desde que tu estuve perspectiva. pensando, que tal vez genere un poco de antipatía en algunos simpatizantes. Pero es, entre otras frases, esa frase que ha quedado un poco inscripta en el campo social de todo tiene que ver con todo. Cuando todo tiene que ver con todo, es enloquecedor. Cuando no hay un orden jerárquico, no hay No, no, jerarquía, no es el etcétera, orden ¿no? jerárquico, es todo tiene que ver con todo, es Ujú. la idea de que todo sentido y toda Sí, significación siempre es absoluta, unitaria, y si uno sigue la vía estricta de eso, no acaba nunca eso. Es enloquecedor. ¿Dónde se detiene? Por eso lo firmaba con la cuestión del derecho. claro. El derecho tiene una frase muy común, muy trillada, que ya es parte de la cultura: tu derecho termina donde empieza el mío. Bien, ¿quién traza la línea de dónde termina uno y Un empieza el laburito de otro? aquello. ¿Quién se encarga de Ujú. eso? Si uno lo extrema, quiero decir conceptualmente, y uno lo ve en esta época, que cada vez se piden mayores derechos, más leyes, más derechos, más leyes, más derechos, más leyes, ¿dónde termina eso? Pueden preguntárselo a cualquier jurista, etcétera, que un jurista bien formado sabe que hay infinidad de leyes que están todas en colisión unas con otras. Es claro, conflicto de Entonces, leyes. ¿cómo puede ser eso? Bien, yo creo que eso responde a ese movimiento muy siglo XXI de: han caído las tradiciones, han caído las instituciones clásicas, se ha reformulado la globalización, dependemos de estos aparatos que tenés vos en mano, son nuestros apéndices, estamos enloquecidos con eso, los jóvenes más que tal vez los... Yo me siento joven, aunque estoy cronológicamente un poco ya entrado en años, pero tengo causa joven, donde
todo empieza a ser en función de aparatos que dicen, informan, se lee todo el día pegado a eso y no se sabe dónde está eso, de dónde viene, etcétera, pero es la libertad de decir y poner, etcétera, o de reclamar, es mi derecho. Y hoy ve, por ejemplo, voy a extremar las cuestiones. Tengo derecho en un medio público a decir cualquier barbaridad y puedo decirla y no hace falta ni retractarse. Ofender tampoco hace falta. Puedo hacer una manifestación y tirar una antorcha a la casa de gobierno. Puedo presentarme, decir, insultar a un político, decir y romperle un vidrio o salir a la calle con un arma, matar a alguien en nombre de mi derecho y mi libertad. Es decir, que hay algo a nivel de la noción de libertad, a nivel de todos los humanos, que es enloquecedora. Eh, pongo el término libertad no desde el punto de vista que lo estás haciendo con una complejidad enorme. ¿Todas estas cuestiones antes estaban frenadas o estaban cooptadas por algunas Por la cuestiones, por la tradición. tradición, digo? ¿Pero la tradición la ves como algo negativo, positivo que haya sucedido o es algo que Es, simplemente es, va es, a suceder siempre? es lo que fue. Claro. Es lo que fue y es la lectura que podemos Ujú. hacer del siglo XX a medias. Porque, Las digamos, grandes instituciones, los grandes ujú, nombres, los grandes órdenes, a eso me refería, a que los órdenes. más o menos podían dar una cierta discreción y orientación respecto de la vida, de lo que era el vivir. Bien, la incidencia del capitalismo, la globalización y estos aparatos que tenés vos allí en Ujú. mano, lo que se llama la ciencia, hizo un discurso, más movimientos culturales que hay que investigar, han hecho que se haya evaporado las tradiciones. Y el siglo XXI es el siglo de los estilos de vida. Yo vivo como se me canta, gozo mi manera de vivir, pero está muy atada a la tecnología y a un fenómeno contemporáneo que es sintomático, que es la promoción de yo soy el amo de mi vida. El yo. Yo soy el amo de mi Como vida. individuo. Exactamente. Bueno, individuo quiere decir Ujú, eso, quiere decir no dividido. ujú. Es decir, que es la promoción de la autonomía, la promoción de la individualidad al extremo, la promoción del yo al extremo, junto con la libertad y el tú tienes derecho. La afirmación permanente de eso. Es decir, masas de individuos, no masas cooptadas respecto a una causa. Por eso lo que hay hoy es libertad sin causa. Por eso yo puse en el artículo libertad condicional, porque hay una cuota de libertad que siempre está condicionada por la causa que se me impone, de la cual no domino, no soy el dominante de eso respecto a mí mismo. El psicoanálisis es el único que breva en ese discurso y en esa, diría, práctica. Lo voy a poner con un ejemplo sencillo de que entender que uno no es el dominio de uno. Basta tener un sueño repetido, recurrente, que uno inquiete para darse cuenta que hay algo en uno que afecta la individualidad de uno, porque ¿de dónde viene eso? Basta mostrar que el yo claudica como unidad, como idea de autónomo, de saber claramente lo que quiere para que, por ejemplo, alguien que no tiene en su vida ni religión ni antecedente de religión no pueda responder por qué pasa frente a una iglesia y se persigna. ¿Por qué lo hace? No se sabe. Automáticamente. No sabemos por qué alguna mujer sufre algún accidente entre comillas, quiero decir, corporal, se somete a todos los exámenes médicos que hay, etcétera, y los médicos responden, no sabemos por qué su cuerpo ha sido sede de este fenómeno que no tiene explicación orgánica. Es decir, que algo hace de causa respecto a esa libertad. El psicoanálisis lo llama Eso te inconsciente. iba a preguntar. Eso es el inconsciente. Entonces, para nosotros, los psicoanalistas, lo que podemos decir, incidir sin ánimo de totalidad, es transmitir un discurso que no es de dominio. Todos los otros discursos hoy son de dominio. No hay un solo discurso que se establezca como idea de dominio. ¿Qué quiere decir el dominio? Dominar, manejar, que las cosas vayan por aquí, por allá, etc. La política quiere eso. Decís, el discurso psicoanalítico no tiene esa vocación. No tiene vocación de dominio, porque supone una causa que es una ajenidad de mí mismo. Es la premisa de San Agustín. Hay algo en mí más ajeno a mí mismo, pero en la intimidad de mí que me guía.
Bueno, el psicoanálisis invita a uno por uno, en algunos momentos culturalmente, a que alguien tome relevo de eso por una experiencia, que es la experiencia analítica, que tome relevo de eso y se haga carne de eso, lleve en su vida una causa. Entonces, es una libertad condicionada, es una igualdad como se promueve hoy en día, discreta, no hay igualdad. Perdón los que simpatizan con el discurso de la igualdad. La igualdad que se promueve hoy en día tiene la contracara, no la de oportunidades, como Ujú. se dice, ese es otro nivel sociopolítico, pero en el universo de iguales, sin tradición, ya no hay más padres, ya no hay más madres, somos fraternos, iguales, tenemos ejemplos de lo sangriento de la igualdad. A ver, danos un ejemplo. El ISIS, Ujú. los hermanos del Islam, los grupos de unos contra otros, Pero eso no fue esa históricamente así, no, ¿no? no hay eso, estaba la regulación de cierta tradición, o cuando había amos Pero en potentes, esas tradiciones anteriores, ¿no existía también, no en esta escala. no es de- Estamos viviendo un fenómeno totalmente moderno. ¿Mm? Estamos en un universo que es incaptable, que genera para nosotros una dimensión mayor de lo que nosotros podemos estar estamos sobreadaptados, todas estas cosas. Lo que se llama toda esa esfera de ondas que andan por allí, que si hablas y dices una palabra de algún nombre comercial, aparece en tu celular rápidamente la propaganda al respecto, no poder despegarse de esto, estar en las redes sociales, lo que se llama hoy viralización, etcétera, 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 las consecuencias de eso. Bien, estamos sobreadaptados. ¿No? Hay un problema con eso, que es en la igualdad, en la libertad, en el derecho, la contracara es un problema que no invita a una nostalgia, pero es a la idea de que se trata solo del presente. Olvidemos el pasado, no hay marcas. Lo que un analista le quiere transmitir para incidir políticamente es que no hay libertad sin marcas que vengan del otro que a uno lo presidió, se dice, Ujú. ¿no? La palabra. Es decir, tenemos marcas del otro, no estamos independientes del Obvio, otro. obvio. El nombre que nos han dado, Ujú. el deseo que nuestros padres nos han transmitido, el peor, el mejor. Categoría que estaba pensando en casa, el deseo se confunde mucho culturalmente, se trata de algo que es placentero, agradable, bonito, lindo. No es eso. El psicoanálisis, el deseo es una categoría de lo que mueve por una causa, pero que después hay que aclarar qué deseo es, porque puede haber deseos fatídicos, Y puede ahí, haber deseos oscuros, claro, horrendos, claro, espantosos. claro. ¿Cómo lo podemos vincular a dos cositas? Por un lado, desde el desconocimiento total, ¿no? Para el psicoanálisis y la búsqueda o el estudio o la mirada sobre el inconsciente, ¿el insumo que tiene es la palabra? Estamos enfermos de eso. El ser Ujú. parlante es un ser enfermo. ¿Cómo Nuestra vincula? enfermedad Sí. fundamental como seres humanos es estar enfermo del lenguaje. ¿Y cómo lo vinculamos o hacemos un vínculo, un link a lo que está sucediendo político o esta mirada política de estos Bueno, días? yo puse en ese trabajo una muestra muy pequeña Ujú. de un joven que lo que se llama hoy viralizando argumentaba con cierta razonabilidad la discusión, si se quiere, en el plano sociopolítico, matiz más, matiz menos, argumentado. Donde, por ejemplo, se invocaban desde cierta perspectiva, se van a perder los derechos, qué pasará con estos derechos, etcétera, etcétera. Bien, su contraargumento era, no existen estos derechos porque no están funcionando, etcétera, etcétera. Era como un contraargumento respecto de esa tensión. Pero su conclusión era, una vez argumentado, literalmente, prefiero que se vaya toda la mierda con alguien desconocido que con los conocidos. ¿Qué le diría un analista? Vos querés que se vaya toda la mierda. Literalmente. Es esa la conclusión. Entonces, ahí es donde captamos que el afán ese de libertad, el afán ese de es mi derecho, en esa faceta enloquecedora, junto con esta modernidad que sitúa a la individualidad de yo soy yo mismo, de mí mismo, soy el amo y señor de lo que hago en mi vida, sin trazas del otro que me precedió, sin marcas, etcétera, etcétera.
El problema que tiene es que expulsa en un movimiento de proyección hacia el exterior el mal que en cada uno habita. Todos los Que humanos tienen está. una cuota de mal, la sitúan en el exterior. Como decía Pichon Rivière, el chivo Expiatorio. expiatorio. Lo decía hace muchos años, con cierta lucidez. El asunto es que eso está hoy exaltado al máximo. Ujú. Al máximo. Está en una escala en la que, por ejemplo, 30% de una población dice todo por ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Que los otros son los mejores? No es eso. Es leer la consecuencia de que ese movimiento mundial de la libertad. Me preguntarás qué tiene que ver con la locura. Bueno, tomar el plan alto después de las elecciones de Lula, sentir la opresión africana y poner en juego la vida y cruzar el Mediterráneo y llegar a la mitad de los que van en balsitas, estar tirándose bombas con dron en Ucrania, no saber si el virus COVID fue producido o no, la guerra comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Un país como Norteamérica que en la asunción de Joe Biden, Jamiroquai Jamiroquai, claro, entró exacto. es inédito para Estados Unidos. Mataron a 3 personas, los custodios de la Casa Blanca. Los Bueno, fenómenos, mataron a un presidente también hace casi medio siglo. sí, pero bajo otras Ujú, coordenadas, claro. donde era mucho más potente la consolidación en dicho momento de la corporación de los amos y el poder, digamos, más palpable contra los oprimidos. Hoy eso en términos de democracia está más disuelto por más que existan, pero está más disuelto. Así que creo que es un evento para reflexionar a dónde lleva en algunos aspectos la libertad y el derecho. No se trata de ser antiderechos, se trata de saber que hay algo, una cuota de la invocación en el derecho, en la libertad y en el yo soy libre en mí mismo que es enloquecedora. Veremos qué sucede. Yo no puedo decir qué va a suceder, pero no soy muy optimista. Qué lindo, hoy sí salimos así power hacia afuera, ¿eh? Esteban, ¿me dejas recomendar el texto? Lo pueden Sí, encontrar, si quieres recomendarlo vos que conocés no, bien no, ahí. es un blog que pueden buscar como La Patria del Síntoma, Ujú. así se llama. Recomiendo inclusive Otros textos y otros otros que artículos. inclusive son mejores que el mío. Ujú. Lacan hablaba de un texto, hay un texto, van a ver ahí, que hablaba de la yocracia. Es una palabra de Lacan del año 69, en medio de los Viste que es fenómenos, Lacan, vos no me crees, se en medio, despierta y está saliendo. exactamente, en medio de los fenómenos de la revolución del Mayo Ujú. francés. Él decía que esa institución, ya en esa época de promover el yo, ser el amo y señor de la vida, empezaba a ser ya la yocracia. Esteban, gracias otra vez por ayudarnos a Gracias a pensar un ustedes. poquito, ¿eh? Gracias a ustedes. Esteban Piquewix, aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública, y sigan este blog que está muy interesante. Estuve leyendo algunos artículos. La Patria del Síntoma. Sinthoma.